Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino. Hola, ¿qué tal? Les saluda Diana Castañeda desde Washington, D.C. El año pasado más de 50,000 personas perdieron la vida por sobredosis de drogas ilícitas en los Estados Unidos. El consumo de heroína está en su punto más alto y para la administración del presidente Donald Trump la política antidrogas se ha convertido en una prioridad. Ese es nuestro tema central en Poder Latino. Bienvenidos. Y tenemos dos invitados para profundizar en este aspecto. Comienzo por presentar a Milton Sánchez, quien es director de Servicios de Salud Mental y Adicciones de Volunteers of America y también exdirector del Centro de Desintoxicación del Condado de Arlington. Bienvenido. Y Stephen Donahue, quien es ex asesor de seguridad de la Casa Blanca bajo la administración del entonces presidente Bill Clinton. Bienvenidos a los dos. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos a hablar un poco por esta crisis, en dónde estamos ahora en el tema de las drogas. El propio fiscal general de los Estados Unidos, Sessions, dio estas cifras alarmantes de muertes por sobredosis y también por el tema de heroína y el consumo que se está dando. Comienzo por ti, Milton. Bueno, es delicado, es algo que está alarmando realmente a las comunidades y pienso que esto no es un tema nuevo. Desde hace mucho tiempo, personas que trabajamos en el tema de salud mental y trabajamos en el tema de adicciones, sabemos que esto se venía a venir. Vemos que empeora, vemos que las comunidades no están recibiendo la ayuda que necesitan y que el tema es cada vez más complejo por la dinámica de las redes sociales, de los jóvenes, de las personas, del target, de la población a la que llegan, pero también la inteligencia con la que estas personas que venden las drogas las producen, las envían, las hacen. Entonces, las poblaciones hoy en día son más vulnerables que antes y pienso que si no se hace algo radical de manera contundente hoy en día, el problema va a seguir empeorando. Steven, ¿cuál es la raíz de este problema? Estamos viendo picos similares de consumo a los que se veían 20 años atrás en los Estados Unidos. Bueno, antes se pensaba que tenía que ver con el ciclo económico, pero ya estamos viendo que es más que todo el hecho de que hay disponibilidad, hay más drogas, ahora con las drogas sintéticas son más baratas y son mucho más potentes. Y eso afecta a las familias, eso afecta a la gente que está en una situación donde necesitan un cambio y buscan algo que sea más y más poderoso y hoy día con las drogas sintéticas que existen están disponibles. Ahora, lo que tú mencionas también es importante. Después de la última crisis económica que vimos en el 2008, muchos lugares del país, sobre todo en el centro del país, estas zonas rurales se vieron afectadas por el impacto de la economía y es allí precisamente donde también se dan las cifras más drásticas por muerte de sobredosis, sobre todo en mujeres. En Ohio un incremento del 24%, Virginia un incremento del 51%. Digamos que esto está estrictamente relacionado, Milton, o qué otras razones están detrás? Bueno, tenemos que ser conscientes de que el incremento de droga no viene solo o directamente con opios. El proceso de una persona que consuma opios es progresivo. Es raro ver a alguien que llegue a consumir opios por primera vez. Y ahí tenemos que involucrar otros procesos en la adicción, que tiene que ver con el nivel de vulnerabilidad, el proceso afectivo. Hablemos un poco de la marihuana, el uso de la marihuana, pero también el uso de drogas de prescripción médica que han sido manejados sin un control y ha hecho que las personas la usen, generen dependencia y a la final terminen muertos por sobredosis. Y es muy importante aclarar la diferencia entre los medicamentos que prescribe un doctor para aliviar dolor y son los conocidos opioides. Que son los conocidos opioides acá y que generan dependencia a largo tiempo y que la mala o la desinformación del uso de esos medicamentos pues genera que haya abuso y que haya pues seguramente sobredosis. Pero tenemos que recordar a la misma vez que hay personas, y especialmente jóvenes, personas menores a 44 años, que son el target de estos medicamentos y de estas drogas. Y es muy fácil ver jóvenes de blancos, morenos, negros, usando estas drogas de manera recreativa, y es lo que está generando que eso salga de control. Una de las cosas que dice Milton me parece muy importante. El hecho de que en los Estados Unidos hemos relajado las reglas sobre el consumo de la marihuana tiene un impacto porque eso significa que esa marihuana, que es en muchos casos la primera
la primera entrada al uso de drogas de los jóvenes, eso deja que hay más disponibilidad de marihuana en la sociedad. Ya no está penalizada en muchos estados, en muchas ciudades, y eso significa que en vez de tal vez tomarse una cerveza cuando uno tiene 17 años, se fuma un porro o lo que sea, y eso tiene un impacto porque ahí es desde donde comienza la idea de que si uno necesita algo para distraerse, pues acude a las drogas. Y esa delgada línea también que hay entre en que empieza a ser más aceptado a nivel social, la recreación y también el uso para temas médicos, ¿no? También para tratamientos de cáncer, que es muy frecuente. Pero antes de que continuemos, vamos a ver en el siguiente informe a profundidad qué está pasando con el tema de las drogas en Estados Unidos. Estados Unidos atraviesa una severa crisis de adicción a las drogas. Según cifras del diario New York Times, solamente el año pasado murieron casi 60.000 personas por sobredosis. Han pasado más de 40 años desde que el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas. Una guerra que le cuesta a Estados Unidos 51.000 millones de dólares anuales y que parece haber fracasado. Las cifras de consumo evidencian que los esfuerzos para frenar la venta y tráfico de drogas no han dado frutos. Dentro de Estados Unidos, leyes como la sentencia mínima obligatoria han sobrepoblado las cárceles y no han demostrado resultados concretos. Fuera de las fronteras, los esfuerzos bilaterales como Plan Colombia también han fracasado. Hoy Colombia se encuentra en su punto más alto de producción de cocaína en las últimas décadas. El presidente Donald Trump se ha comprometido a ponerle fin a la crisis de adicción en Estados Unidos y ha decidido desligarse de las políticas puestas en acción por el presidente Obama. Mientras su predecesor se enfocó en la prevención, rehabilitación y cooperación entre Estados Unidos y América Latina para evitar el tráfico de drogas, Trump ha decidido enfocarse en el castigo, la penalización y en blindar la frontera entre Estados Unidos y América Latina para evitar el narcotráfico. ¿Podrá Trump ponerle fin a la crisis de narcóticos en Estados Unidos? Perfecto, y estábamos hablando también de esa delgada línea, ¿no? Entre que hay más aceptación social frente al tema de la marihuana. ¿Tú querías opinar? Uno de los problemas que enfrentamos y sobre todo cuando estamos en el centro de desintoxicación, es ver la percepción de peligro hacia las drogas es cada vez menor. Hoy en día vemos que un joven habla de marihuana como si estuviera hablando de gaseosa. Es algo aceptado, no cree que sea un problema, no cree que le vaya a generar problemas en la motivación, en mantener un estudio, en conseguir un trabajo, en mantener ese trabajo. Y eso no solamente para el hijo, sino también para el padre de familia. Es un cambio de mentalidad el que tenemos que hacer. Pero esto ha sido resultado de muchos años mantener cierta idea de que la marihuana no te va a hacer daño, pero hoy en día sabemos, y hay estudios claros por el Departamento Nacional de Salud, NIH, National Institute of Health, que determina y dice, hay problemas con la marihuana realmente afecta otras capacidades psicológicas en la persona y genera dependencia. Hoy en día en los centros de desintoxicación podemos ver, y en nuestras comunidades, que los jóvenes que están con problemas de delitos y problemas de salud mental y problemas de adicciones, todos tienen una relación estrecha con la baja percepción del daño hacia la droga. Steven, ¿tú consideras que precisamente ese cambio, ese giro que se ha dado de manera paulatina en la última década sobre el tema de la legalidad de la marihuana en los Estados Unidos también conduce directamente no solo a que vaya por un lado el tema de protección y prevención y por otro totalmente diferente la estrategia hacia las drogas cuando antes, 20 años atrás, existía realmente un tema muy fuerte frente a los países que producían marihuana? Bueno, crea una inconsistencia en la política nacional, porque por un lado tenemos este nivel de libertinaje en el uso de las drogas en muchas ciudades, pero por el otro lado el gobierno federal quiere seguir persiguiendo ya no lo llaman la guerra contra las drogas, pero el ataque contra la producción de drogas en diferentes países y el transporte de esas drogas. También hay que tener un enfoque de cómo tratar a los que ya están adictos, eso es una parte sumamente importante, y cómo educar a los jóvenes a no comenzar esa vida. Ahora, hay otro tema que no solo es la crisis de estas nuevas drogas, la crisis de la heroína que se está viviendo y que 20 años atrás veíamos era más la cocaína.
y es el tema de los opioides y la importancia que le está dando también la administración, sobre todo porque empiezan con recetas para problemas de dolor, por temas de lesiones, y realmente es una línea muy delgada pasar de ahí a las drogas ilícitas. Sí, es común ver en los centros de desintoxicación hoy en día que las personas que llegan a pedir servicios son personas que no tenían previa historia de adicción y que la adicción fue resultado por el mal uso o mal manejo de los llamados painkillers y este manejo de drogas para aliviar dolor. También es muy conocido en los centros de desintoxicación y cada vez más común en los jóvenes usar medicamentos relacionados con la familia de benzodiazepines, que son medicamentos para aliviar la ansiedad. Entonces, el mal manejo y la combinación de estas sustancias hacen que, también la desinformación, hacen que las personas que no conozcan, pues la accedan. En combinación con estas drogas recreativas, la marihuana y pues esa flexibilidad frente a estas normas para no usar estas drogas. Steven, ¿tú consideras que todos estos factores de los que estamos hablando indudablemente llevan a que Estados Unidos sea el principal consumidor de drogas ilícitas en el mundo y también a que ahora veamos en esta administración que se está empezando a aceptar, digamos, una corresponsabilidad con los países que son productores y el consumo interno? No, sin duda los Estados Unidos sí es el consumidor y también tiene que ver con que tenemos plata. Si el joven estadounidense tiene plata, puede comprar esto, lo otro, lo que quiera. Y eso causa que él tiene la facilidad de tener acceso. Pero también hay que tomar en cuenta que muchos de los países por el cual pasan estas drogas también están comenzando a tener problemas enormes con la adicción en sus propios países, en los países de Centroamérica, en los países del norte de Sudamérica, en Brasil, en Argentina. Los países por el cual pasa esta droga, los narcotraficantes están pagando una porción en efectivo y otra porción en producto. Ahora que lo mencionas, hablemos de esa diferencia entre la percepción o la lucha frente a las drogas que vimos en la administración del presidente saliente, del presidente Barack Obama, y que estamos viendo ahora el enfoque del presidente Donald Trump con penalización más fuerte, tratar de blindar las fronteras para que no ingresen estas drogas, y en el caso del presidente Barack Obama, en donde había una estrategia más conjunta con Latinoamérica, en donde había más temas de prevención. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que claramente el gobierno anterior tenía una visión mucho más amplia sobre cómo actuar para proteger al país. Este gobierno ha entrado con unas ideas mucho más rígidas y proteccionistas, no solamente en el tema de seguridad y el control de drogas, pero en temas comerciales también. Es una diferencia de punto de vista basada, yo creo, en el público desde el cual fue elegido el presidente actual. Él está representando los intereses de esa gente que ha sido afectada por la situación económica y son los mismos, como tú dices, que han sido afectados por estas epidemias que están surgiendo. Yo diferiría en cuanto a la política anterior de la administración Obama no era tan eficiente y pues las estadísticas cambian y están demostrando que incrementó. ¿En qué no era eficiente? Podemos decir que la visión flexible de la guerra contra las drogas se sabe y se dice no ha servido, no ha funcionado, pero no podemos tener una visión tan laxa o una visión tan facilista de que porque vamos a educar a la gente o vamos a mostrar o vamos a poner políticas donde vamos a atacar menos a la criminalidad, las cosas van a cambiar. El resultado es que si no se ataca de manera contundente y de manera drástica a las personas que están vendiendo drogas, ellos van a crecer en dinero, van a crecer en servicios, porque no van a ofrecer una droga, sino 2 o 3, con una cantidad y variedad de combinación de drogas, que lo hace es más atractivo. Estas personas tienen que estar en la cárcel y esas personas que están realmente vendiendo drogas y están destruyendo las comunidades no son personas que se les debe tampoco trabajar de manera laxa y decir como ustedes podemos perdonarles esta vez porque ellos son los que están destruyendo nuestras comunidades. Y en eso yo creo que el presidente Trump, cuando dice que tiene que poner una barrera y que tiene que realmente forzar y obligar a que las drogas se queden afuera, pues va a ayudar de alguna manera
a que este problema no crezca, porque realmente se está yendo de control. Pero ¿hasta qué punto debe ser solamente un flanco, o digamos, un solo lado de esta lucha contra las drogas, en donde queda la prevención y la responsabilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos por su propia población y disminuir ese consumo frente a lo que es atacar la raíz y la producción de las drogas? ¿Es solamente de un lado, Steven? ¿Tú estás de acuerdo con lo que yo comento? Yo diría que, aunque estoy de acuerdo que los criminales que son los traficantes deben de ser encarcelados, no creo que hay una diferencia en el resultado de encarcelarlos por 15 años o por 25 años. Después de un tiempo ya tenerlos a costos enormes, que yo creo que para tener a alguien en la prisión estadounidense cuesta entre 50 y 70 mil dólares al año. Eso tiene un costo social para el país también. Pero de acuerdo que poner un muro no va a cambiar nada en términos del flujo de drogas. Si los Estados Unidos está consumiendo este producto, es un consumidor y tiene plata, poner barreras solo significa que van a buscar una manera de entrarlo por otros lados. Pero mirándolo desde cómo lo ve una persona en la comunidad, cuando habla, por ejemplo, que la droga es lícita, él va con su tarjeta y dice, tengo un problema crónico, hoy me compro mi marihuana $150 una vez al mes, pero cuando se le acaba, no va a parar, va a consumir y va a buscar más. ¿A dónde? Al drug dealer, a la persona que le va a vender drogas, a la persona que le puede dar eso. Y eso es facilitarle también el consumo. Y esto, lógico, en combinación con la desinformación, con la falta de prevención y el acceso a tratamiento, pues ahí es donde las poblaciones más vulnerables, como los latinos o los afroamericanos, terminan siendo presas de estas personas. Ahora, hay que distinguir muy bien entre la persona que vende la droga con el adicto que por su enfermedad va y busca al drug dealer. Son dos facetas diferentes en las cuales, lógicamente, a la persona que es adicta necesita tratamiento, pero no cárcel. Perfecto, vamos ahora a ser un poco más precisos, vamos a mirar a fondo estas cifras de las muertes que se han generado, también del consumo de drogas durante las últimas décadas en los Estados Unidos. Hola Diana, seamos precisos, en este caso con cifras que son espeluznantes. Las cifras de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Y para entender la dimensión de lo que estamos enfrentando, les propongo que veamos este gráfico que nos remonta a 3 o 4 décadas atrás. Miren la gráfica, esta gráfica lineal. En 1980 morían en Estados Unidos menos de 10.000 personas por sobredosis, siempre por sobredosis. 5 años después, la cifra se mantenía más o menos estable. En 1990, la cifra superaba las 10.000 muertes por año. 5 años después había aumentado dramáticamente 5.000 muertes más. Estábamos en 15.000 y de allí, del 2000, en el 2005, en el 2010, cada año aumentaban 10.000 más y en el 2015 se llegó a los 50.000 muertes. Pero es que aquí viene lo más dramático de todo, como han visto en esa gráfica. Entre el 2015, cuando morían 50.000 personas en Estados Unidos por sobredosis, y en el 2016 se aumentaban 10.000. Lo que años anteriores tardaba 5 años en producirse, entre el 2015 y el 2016 se produjo en solo un año. La cifra pasaba de los 50.000 a las 60.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Un país que hoy tiene 300 millones de personas, un poquito más. Por lo tanto, la dimensión la pueden sacar ustedes. ¿Es o no es una epidemia? Gracias, Gustavo. Ahora, estábamos hablando de esas medidas de la administración del presidente Donald Trump. Milton, ¿tú consideras, como lo mencionaba anteriormente Steven, que medidas como, por ejemplo, colocar un muro en la frontera realmente puede aliviar estas organizaciones criminales de drogas que muestran ser tan versátiles, que muestran buscar nuevos corredores, nuevos puntos de producción para venir al mercado estadounidense? No es un secreto que el tráfico de drogas, cocaína, opioides vienen de México. Y es una realidad y pues como latinos no es ofensa, es una realidad que está ahí y que si no se le pone un alto y si no se toman medidas contundentes, pues van a seguir. Que si el muro o que si incrementar guardianes en la frontera, cualquiera de las medidas que se tomen, pero se tiene que hacer algo. Y en vez de estar pensando o mirando estadísticas desde las oficinas en el gobierno, realmente hay que tomar medidas claras que puedan generar un cambio.
Y yo pienso que no le va a contribuir de alguna manera y pienso que podemos ver resultados en el futuro si se empiezan a tomar medidas más claras y más específicas y contundentes frente al crimen organizado. ¿Cuáles considerarías tú, Steven, que fueron esas diferencias principales entre la administración pasada y esta administración que no pueden, digamos, o que no están ayudando a esta lucha contra las drogas? O sobre todo, ¿cuáles considerarías que son las deficiencias, por ejemplo, que tuvo la administración Obama frente a lo que estamos viendo ahora? La idea de que hoy comencemos a poner barreras entre la frontera cuando es algo que hemos estado haciendo desde hace 30 años, no es nada nuevo y no es como que la Guardia Fronteriza no tiene décadas de experiencia en tratar de parar este flujo de drogas. Lo han hecho y lo han estado haciendo y van a hacer más, pero siempre los criminales están buscando maneras de pasarse por las medidas que ponemos. Esto no es nada nuevo, pero eso no significa que no debemos de tratar de enfrentar el tema. Esto es no es algo estático. Las medidas que nosotros tomamos hay que tomarlas y hay que seguir cambiándolas y los criminales también se están adaptando a lo que nosotros hacemos y hay que seguir en ese afán, pero la mayoría del trabajo tiene que ser tratando de reducir la demanda con educación, con tratamiento, para que esto no sea algo que sea popular como lo es hoy. Y la situación que enfrenta el gobierno federal es que en muchos de los estados y las ciudades ya no consideran el uso de la droga, especialmente la marihuana, como un problema. Y eso causa el comienzo de una vida de usar drogas de diferentes tipos como parte de la vida usual. Y eso crea la oportunidad para adicción. Perfecto, hacemos una primera pausa y ya regresamos con más aquí en Poder Latino. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino hablando sobre la prioridad para la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la lucha contra las drogas ilícitas y también los picos récord de consumo al interior del país. Uno puede, digamos, comenzar a mirar esta lucha de las drogas, devolverse a los 70s, cuando Nixon lo sostiene como una prioridad, Reagan ya continúa ya con más acciones militares, metiendo más presupuesto. Tú trabajaste en la administración del expresidente Bill Clinton. ¿Cuál fue el enfoque, sobre todo porque comenzó a invertir dinero y a crear planes en países productores? Milton, tú mencionabas, ahora es México, hace 2 décadas era Colombia, como el Plan Colombia. Bueno, en ese entonces veíamos a un país que ya estaba casi al punto de fallar por el tema del narcotráfico interno. En los días de Pablo Escobar, de los carteles de Colombia, eran momentos en el cual Colombia, como un país que había sido un amigo, un país aliado por muchos y muchos años, estaba a punto de caer. Y eso era algo que el gobierno estadounidense no estaba dispuesto a aceptar tan fácilmente, especialmente porque mucha de esa droga llegaba a nuestro país y estábamos sufriendo un flagelo de narcotráfico y del consumo de drogas en los Estados Unidos. Y por eso el gobierno estadounidense en aquel entonces decidió, con el presidente Pastrana y después con otros, invertir en una manera conjunta con Colombia, no solamente fondos, sino más que todo inteligencia y equipo, especialmente helicópteros, para poder darle al gobierno colombiano la capacidad de poder movilizarse hacia las zonas donde estaban los narcotraficantes para poder enfrentarlos. Eso funcionó bastante bien y ahora tenemos una situación en la cual los narcoterroristas de las FARC ya han cambiado, han decidido que eso ya no funciona por el hecho de que
las Fuerzas Armadas colombianas pudieron casi abatirlos y ponerlos en una situación donde se habían reducido de unos 20.000 combatientes a tal vez 4 o 5.000 combatientes, y eso dejó una situación donde se podía llegar a una negociación. Milton, ¿tú consideras, porque hay, digamos, tanto opiniones aquí dentro de los Estados Unidos como en Colombia, que consideran para algunos que este plan fue exitoso, para otros que no fue tan exitoso en su principal objetivo, uno de sus principales objetivos, la lucha contra las drogas? Milton, tú también eres colombiano. ¿Qué opinión tienes sobre este plan y su efectividad? Bueno, se había visto que en su época el plan estaba funcionando, estaba erradicando. Una de las finalidades era erradicar cultivos y disminuir el número de cocaína que se producía en el país, porque también afecta a otras áreas y otras regiones en el mundo, especialmente aquí en Estados Unidos. Y pues evidentemente pues ha pasado una transformación donde hoy los cultivos vuelven a crecer, vuelven a incrementarse, y pues lógicamente que eso tiene una repercusión y un impacto enorme, no solamente en Colombia, donde las personas la cultivan, pero también están aprendiendo a manufacturar este producto para venderlo como droga, y que lógicamente pues sigue creciendo y afectando la comunidad a nivel local, a las familias, el tema de adicción, más costos en temas de salud pública y lógicamente pues la exportación de ese producto para otras regiones de Latinoamérica. Stephen, en el caso de Estados Unidos es el ejemplo a mostrar en la región, como tú lo mencionas. Colombia era 20 años atrás un país casi fallido, como lo mencionabas. Hoy en día es completamente diferente, pero también era el reflejo de cómo el dinero que salía de los contribuyentes en Estados Unidos podía generar estos resultados, y también generaba digamos ese poderío de los Estados Unidos sobre la región. ¿Realmente se ve como exitoso para la administración de los Estados Unidos este tipo de planes? Bueno, creo que lo exitoso o el éxito es que los Estados Unidos pudo poner una cantidad de plata que en comparación a lo que puso Colombia no es nada, es un 5% o menos de los fondos que se usaron, y Colombia fue la que desarrolló el plan y lo llevó a cabo con sus propias tropas, y mediante eso pudo de una manera muy exitosa profesionalizarse para poder enfrentar este flagelo que estaba pegándole a los colombianos. Ahora esas destrezas y esas capacidades que han formado se pueden usar en otros países también, y de hecho las Fuerzas Armadas colombianas están entrenando a tropas y a fuerzas policiales y fuerzas de inteligencia de otros países que están enfrentando México, Centroamérica, Afganistán, antiminado, otras partes del mundo. En el caso de la estrategia y lo que estábamos mencionando ahora de este nuevo pico de cultivo de plantas de coca, hay un nuevo debate, no solo acá dentro de Estados Unidos, sino también en Colombia, y es si se debe volver o no a la aspersión de estos cultivos ilícitos o erradicación manual, entre otros aspectos que también se han discutido al interior de este proceso de paz que se adelanta en Colombia. ¿Cuál es la opinión de los dos, Milton? ¿Tú consideras que realmente es efectivo, sobre todo manejando tú el tema de adicciones acá en los Estados Unidos? Bueno, y lo que se ve, y no solo acá, y la experiencia trabajando allá o cuando viajo allá, es ver que las personas que anteriormente cultivaban la droga, pues aprenden nuevas habilidades, y esas habilidades las aprenden precisamente porque el gobierno hoy en día no está dando una alternativa diferente para que esas familias puedan sobrevivir. Entonces tenemos dos flagelos que están golpeando drásticamente a nuestra población, y es las familias que no tienen unos recursos alternativos y les dicen paren de cultivar. Y ahora que se ha crecido el cultivo en todas las áreas en muchas regiones del país, no es desconocimiento para el gobierno de que se les está saliendo el control de las manos, y volver a retroceder o disminuir esos cultivos de droga como lo estaban haciendo antes va a ser mucho más difícil, porque ya el campesino o el cultivador va a decir, para mí es mucho más fácil que ya que aprendí a cultivar y a procesar esta droga, tienen que darme algo muchísimo mejor y mucho más eficiente en el corto tiempo para realmente cambiar la mentalidad y decir voy a volver
a solamente a otro tipo de mercado. Y lo peor de eso es que esa persona ya no es solamente un cultivador, sino que también puede entrar en el terreno de la parte ilegal. Y eso es lo que va a terminar afectando a nuestras comunidades. Steven, su opinión sobre ese Bueno, tema. los narcotraficantes son los que estimulan estas acciones. Yo he tenido la oportunidad de sobrevolar estas zonas que antes eran completamente selváticas, Sí. donde uno va kilómetros, kilómetros y kilómetros, y cada 10 o 15 kilómetros uno encuentra un espacio donde han podado todos los árboles para poder cultivar ahí. Eso no es algo nuevo, eso ya tiene 20 años de estar ahí, pero esa gente no es de ahí. Ellos han migrado ahí porque los narcotraficantes les han pagado para ir y cultivar en estas zonas que son bien alejadas para que las Fuerzas Armadas no puedan entrar ahí. Por eso hay que buscar una manera de poder controlar esos cultivos, y el glifosato es una de esas maneras que los Estados Unidos ha visto usado en Colombia con éxito en el pasado, y que ya hace 2 años el gobierno ha decidido no usarlo. Eso es la razón por la cual el secretario Tillerson esta semana en las audiencias en el Congreso dijo que el gobierno colombiano tiene que regresar a usar el glifosato en el país para poder tratar de erradicar estas cifras enormes de cocaína de coca que se están produciendo en Colombia, que nunca antes se habían visto en estas cantidades. Ahora, sin importar si estamos hablando de una administración demócrata o de una administración republicana, lo que sí hemos visto es que se está tratando de dar una estrategia, no solo de inversión en dinero y entrenamiento, como lo mencionabas, sino también de trabajo conjunto con gobiernos locales. Antes era Colombia, ahora estamos viendo que esta semana también se realizó esta cumbre de los países de Centroamérica, que se ha convertido en un corredor, de México específicamente. ¿Debe seguir Estados Unidos con esa estrategia, Steven, sobre todo por el tema de corresponsabilidad, o ves variaciones? Bueno, yo creo que los Estados Unidos está dispuesto a aceptar que nosotros somos los consumidores, sí. Pero el gobierno actual, el gobierno del presidente Trump, ha dicho muy claramente que ellos no están de acuerdo en seguir invirtiendo plata si el gobierno colombiano no está dispuesto a enfrentar esta situación. Y vimos una reducción en los presupuestos que fueron aprobados para temas van a haber más reducciones o no va a haber plata. Solo esta semana el senador Rubio hizo unas declaraciones muy directas sobre el tema, sobre Colombia y la reducción de la droga en la audiencia con el secretario Tillerson. Y el secretario Tillerson estuvo completamente de acuerdo, y desde enero, cuando fue nombrado para el cargo, ha dicho: tenemos que revisar a ver si esto está funcionando. Y claramente para el gobierno actual no está funcionando. Vimos en la entrevista que tuvo el presidente Trump con el presidente Santos, que el presidente Santos quería hablar sobre el proceso de la paz, y el presidente Trump quería hablar sobre las drogas y Venezuela. Ahora, ¿tú consideras, Milton, que es peligroso desde la perspectiva de la inversión, bajar la guardia, digamos, en esas estrategias que se tienen conjuntas con otros países para el tema de lucha de drogas? Pienso que los resultados que se tienen que pedir tienen que ser muy claros, y evidentemente es fácil para el gobierno norteamericano apuntarle a cuáles son sus metas y decirle: bueno, si Colombia recibe plata o si otro país necesita nuestro apoyo, necesitamos ver contundencia en la manera en la que manejan el ataque hacia las drogas. En Colombia ha incrementado, y el incremento de cocaína pues trae más droga, trae más dinero para las personas, más poder para los que la trafican, y detrás de eso viene una cantidad de violencia, delitos y problemas de salud pública que son muy conocidos y son muy comunes. Y si no se le pone alto, y si el país no cumple pues con las expectativas, es lógico que Estados Unidos no va a seguir cooperando. No, y lo hemos visto solamente hace 2 semanas, cuando el gobierno colombiano o la Corte colombiana decidió no extraditar a un colombiano que era sujeto a una acusación formal aquí en los Estados Unidos, con base supuestamente a la nueva ley para los amnistiados de las FARC. Eso es algo que los Estados Unidos va a tomar muy en serio. Esta fue una situación donde hubo un secuestro por plata, se pagaron $5 millones para que este individuo fuera soltado después de 1 año encarcelado.
y el gobierno colombiano lo deja suelto en vez de extraditarlo. Los Estados Unidos está viendo todos esos casos con mucho cuidado. Perfecto, y ahora que estábamos hablando de esa inversión que está haciendo Estados Unidos, vamos a mirar a precisión qué tanto le ha costado al gobierno estadounidense esta lucha en contra de las drogas ilícitas. Gustavo. Gracias, Diana. Interesante debate el que tienen. Les propongo dos cifras en este fragmento del programa de Seamos Precisos. Recuerdan que antes hablábamos de las cifras de personas muertas por sobredosis en Estados Unidos, esa dramática cifra que en el año 2016 llegaba a las 60.000 personas. Miren, cuando un Estado se enfrenta al problema de la drogadicción, tiene dos grandes políticas, dos grandes recursos públicos, que es el erario que destina para impulsar esas políticas. Una, la del tratamiento de las personas en vida aún que tienen el problema de la adicción a la droga. Y otro, lo que se conoce como la guerra contra las drogas. Vamos a ver la primera cifra. Esto es lo que se gasta Estados Unidos solo en la adicción a las drogas, los ciudadanos que quedan adictos a las drogas, 442.000 millones de dólares anuales. Esto es según el Servicio de Salud Pública Nacional. Y miren esta otra cifra. La guerra contra las drogas le cuesta al erario público en Estados Unidos 51.000 millones de dólares, cifra que proviene de la Oficina Nacional de Políticas Antidroga. ¿Se imaginan ustedes cuántas políticas públicas en positivo se podrían impulsar con esa cantidad? Diana. Gracias, Gustavo. Bueno, hay otro aspecto de esta administración que llama muchísimo la atención y es la relación que tiene con el gobierno de México y qué tanto esto puede ser un factor también para seguir con este incremento del consumo de drogas en los Estados Unidos, porque indudablemente va ligada esta tensión que hemos visto entre los dos gobiernos por el tema del muro a también los temas de planes, de la lucha contra drogas y relación económica, entre otras. ¿Va a tener un impacto considerable desde tu punto de vista, Steven? Bueno, yo espero que el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano lleguen a un acuerdo para que puedan continuar el nivel de apoyo tremendo que se ha visto en los últimos 10 años. Nunca antes habíamos tenido el nivel de cooperación en inteligencia, en operaciones, porque México también enfrenta estos problemas y el impacto del narcotráfico en cualquier país, especialmente en temas de violencia y corrupción, es enorme. Y todos los gobiernos que están viendo el movimiento de narcotráfico por sus países están viendo lo mismo, lo que ha visto Colombia desde hace décadas, lo que ahora está viendo México y los países centroamericanos. Perfecto, hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre esa directriz de la Casa Blanca para fortalecer y ir, digamos, por las penas más fuertes en temas de delitos relacionados con drogas. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Gracias por seguir con nosotros en Poder Latino desde Washington. Uno de los temas que hemos visto recientemente, esta directriz que dio la administración del presidente Donald Trump, el fiscal general Jeff Sessions, de que los fiscales a nivel federal tengan que ir, digamos, a lo máximo establecido en la ley en materia de penalización para los delitos relacionados con drogas. Algo completamente diferente a lo que habíamos visto en la administración del presidente Barack Obama, sobre todo por ese giro que se ha dado frente a la legislación o aceptación de lo que es el consumo mínimo y de drogas en diferentes estados. Steven, tu opinión sobre esta nueva directriz. Bueno, yo creo que hay una razón por la cual llamamos jueces, porque ellos deben tener el juicio para poder usar ese juicio en las decisiones que toman como jueces. Y hay muchos casos en el cual la persona debe tener algún nivel de flexibilidad. El juez debe tener la capacidad de decir, bajo estas circunstancias, sea de familia, sea de cualquier razón que el juez como juez establezca, pueda ser más flexible y no tener que dar una sentencia mínima ordenada por el gobierno.
hay situaciones donde, por eso son jueces. La justicia estadounidense ha sido muy neutral, muy independiente, y el hecho de que el gobierno les esté dictando qué tienen que hacer, creo que es un error. ¿Tu opinión, Milton? Yo pienso que el modelo de ser muy exigente con la ley va a favorecer, pero a la misma vez tenemos que ser conscientes de usar los recursos que ya han estado. La evidencia científica ha generado unos protocolos específicos para las personas que incumplen y tienen penas o comportamientos delincuenciales relacionados con drogas. Una de las cosas que pienso que es muy enriquecedora en el sistema norteamericano y trabajando desde la perspectiva de salud mental y desórdenes concurrentes es ver que hay cortes especializadas con jueces especializados y personas en la corte que entienden que es un problema de adicciones y que es un problema de hablar de alguien que realmente sea un delincuente. Y hay personas que tienen comportamientos delincuenciales debido a su uso y dependencia con las drogas. Pero también sabemos que hay personas dedicadas a la delincuencia que son muy audaces y usan estas excusas y esta flexibilidad en las normas para poder salirse con la suya y salir del sistema y no pagar cárcel o evitarla. Por eso pienso que es fundamental que se trate con rigurosidad a las personas que realmente se pruebe que son personas que están vendiendo drogas. Steven, este tema de la sentencia mínima obligatoria para temas de drogas y la nueva directriz, ¿tú consideras que, como lo mencionaba Milton, afecta ese tratamiento que también se da en materia de las penas a personas que hacen parte de minorías? No, por supuesto, y eso es algo que tenemos que enfrentar, y por eso creo que dándole la capacidad de los jueces y al sistema judicial de usar su juicio en tomar las decisiones sobre casos particulares es muy importante. Hemos visto casos donde este tipo de situación ocurre, pero cuando se le da publicidad, pues de repente cambian de actitud. Es importante que el sistema judicial sea neutral, sea que la justicia sea ciega y no esté viendo temas de color o de etnia en las decisiones que toman. Ahora, en el tema de lo que viene hacia adelante, de la estrategia, esta misma estrategia que hemos visto puede funcionar con las nuevas drogas que estamos viendo en el mercado, que muchas de ellas no son fáciles de detectar en el organismo de una persona. Los mismos traficantes cambian la fórmula química constantemente, lo que hace que la política tenga que cambiar al mismo ritmo, pero no de la manera tan rápida como está avanzando este tipo de nuevas drogas. Sí, y además hay drogas nuevas cada día. Estuvimos escuchando en las audiencias del Senado esta semana la cantidad de droga de fentanyl que está entrando, que puede entrar en un sobre en el correo, es enorme, y la capacidad de un granito pequeño de tener una afectación enorme es tal que la policía ya está teniendo que cambiar sus tácticas para buscarlo. Ya no pueden dejar que los perros normales que antes los olían, porque un pedacito una chispita de este fentanyl entrando al sistema del perro lo mata inmediatamente. Entonces, la ciencia de estos narcotraficantes sigue a paso, y los sistemas judiciales, el ritmo no es suficiente para poderse adelantar a esta situación. Milton, cuando regresemos de la pausa, quiero que nos comentes precisamente qué es lo que ustedes están viendo sobre todas estas drogas sintéticas y la manera en cómo están evolucionando. Ya regresamos a Poder Latino. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Gracias por seguir con nosotros. Milton, quería que tú nos comentes un poco sobre lo que se está viendo en las calles de los Estados Unidos con estas nuevas drogas sintéticas, y que, como tú lo mencionabas también anteriormente, están llegando a mercados, a población cada vez más joven. Sí, es aterrador ver gente cada vez más joven con diferentes sustancias en el organismo en los centros de desintoxicación. Por ejemplo, la droga como el K2 en Estados Unidos, muy común
que se ve de muy fácil acceso y muy atractiva hacia los jóvenes. Y la persona que les vende sabe que se hace atractiva no solamente por los efectos que tiene, que son que generan euforia, generan cierto grado de psicosis, pero que también son difíciles de detectar en el organismo. Y ese es el reto que tienen las autoridades. No se puede detectar, digamos, en una prueba de orina tradicional. No se pueden detectar. Okay. Por ejemplo, hay una prueba de 6 paneles de 6 sustancias que se pueden detectar, las más comunes: opioides, cocaína, THC, marihuana. Pero esta droga, como cambia la composición química tan rápido, cuando crean un test para esa droga, ya es obsoleta porque ya hay otra droga con otra composición química que no puede funcionar para ese test. Entonces, las personas que están bajo libertad condicional, por ejemplo, les gusta esa droga porque cuando van a presentarse con el oficial de probación, y en este caso el que tiene que reportarse y ver cómo está su estado legal, cuando les hacen la prueba de orina no aparece en el sistema. Entonces, se vuelve atractiva y ahí es donde se vuelve un reto para el gobierno y para el sistema judicial, porque a la final esa persona que no sabe qué está consumiendo, que lo cree que es marihuana sintética, está destruyendo su vida, la de su familia, generando problemas a nivel social, y el único que está ganando es el narcotraficante. Bien, vamos a hacer ahora también una entrevista. Tenemos en directo a Eugenio Weignin, quien es analista senior en temas de crimen y de política antiarmas. Él nos va a ampliar un poco también esta percepción sobre la estrategia hacia esta lucha contra las drogas. Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos en Poder Latino. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la entrevista. Comienzo por preguntarle, hay un debate muy abierto, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en otros países de Latinoamérica, sobre la legalización de las drogas. ¿Usted está de acuerdo? ¿Es esta una solución efectiva y viable en el futuro cercano? Sí es realista, y de hecho hay estados que ya lo han empezado a discutir. Yo creo que es algo que se debe debatir y se debe considerar con toda la evidencia posible, y se debe considerar, pero repito, con los datos duros, con la evidencia y discutiéndose. ¿Cuáles son esas diferencias que usted considera son importantes de resaltar entre lo que fue la administración de Obama, la administración del presidente Donald Trump, pero que realmente pueden ser efectivas en esa lucha contra el narcotráfico? Yo creo que el enfoque en la prevención y el tratamiento, esa es una de las grandes diferencias que existen en una administración y otra. Y por último, estas prioridades en materia de lucha contra drogas, de seguridad de la administración del presidente Donald Trump: construir un muro en la frontera, ampliar también los efectivos de miembros de la patrulla fronteriza, entre otros aspectos. ¿Considera que realmente ayudan a esta lucha contra las drogas? ¿Qué pasa con esa estrategia o esa continuidad que se espera con los países de América Latina o los países, no todos, que son productores de drogas? Sí, la construcción del muro, la verdad es que no va a tener un efecto en la reducción del tráfico de drogas, ni tráfico de personas, ni inclusive tráfico de armas, que es otro problema que se vive muy fuerte entre México y Estados Unidos. Tampoco hay que olvidar que ya hay un muro en la frontera, que gran parte de la frontera ya tiene un muro, ya cuenta con un muro, con infraestructura, y esto no ha podido detener ni el flujo de droga, ni el flujo de personas, ni el flujo de armas en la frontera, ¿no? Entonces yo creo que esta política de construcción del muro no va a funcionar. Eugenio, muchísimas gracias por habernos acompañado en Poder Latino. Gracias por la entrevista. Bien, para finalizar, brevemente, les quería preguntar a los dos el tema de la legalización de las drogas. Hemos visto un cambio considerable, lo estábamos mencionando ahorita, sobre el tema de la percepción y la legalización de la marihuana. ¿Se podría considerar que Estados Unidos podría avanzar o estar abierto hacia este punto de la legalización total? O desde la experiencia que tienen los dos, ¿cuál es su opinión? Stephen, y luego voy con Nilton. Yo espero que no. Yo tengo hijos y tengo nietos, y la posibilidad de que ellos comiencen su vida, especialmente los jóvenes, usando drogas que alteran la realidad que ellos entienden, que afecta su capacidad de estudiar y las decisiones que toman,
no es algo que creo que conviene a nadie. Milton, ¿tú cómo tal? Definitivamente se está volviendo cada vez más fácil acceder a esa droga y disminuir la percepción de riesgo. Y eso no solamente afecta al joven o su capacidad de pensar, porque va a llegar al joven, sino que va a afectar a toda su familia. Pienso que hay que enseñarle a los jóvenes a disfrutar de una vida saludable, que tienen que aprender a relajarse sin alcohol, a relajarse sin drogas, que es lo que está vendiendo la ciudadanía hoy en día. Los padres tienen la principal responsabilidad de educarlos, y pienso que políticas como esta lo único que están haciendo es generar más inconvenientes en el sano desarrollo de la persona. Perfecto. Gracias a los dos por habernos acompañado, Steven, Milton. Y a ustedes también pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, por ejemplo en @PoderLatinoNTN. Nos vemos en una próxima oportunidad desde Washington. Una producción de NTN 24 con la colaboración de El Tiempo Latino, una publicación del Washington Post y la George Washington University.